Bueno, ahí está. Empezamos a grabar. Hay cosas que uno se va dando cuenta con el tiempo. ¿Sí? Entonces, nosotros empezamos a hablar de energía y hablamos de algunos tipos de energía, vimos qué características tenían, por ejemplo, la energía potencial gravitatoria, la energía cinética, hablamos de energía mecánica, hablamos un poquito de energía química y de energía elástica, que eran algunas de las energías potenciales que podían transformarse, ¿sí?, en energía cinética, que era lo que nosotros necesitábamos obtener. Vamos a empezar a hablar ahora, si alguna pudo ver la actividad que les subí, tiene que ver con esto, con el otro tipo de energía que vamos a ver, que es la energía eléctrica, ¿sí? Pero para hablar de electricidad, ¿sí?, vamos a tener dos aspectos. ¿Qué pasa? ¿Cómo se genera la electricidad? ¿Qué es una corriente eléctrica? Pero para eso vamos a volver un poquito más para atrás y vamos a hablar de cargas eléctricas. ¿Qué son las cargas eléctricas? Vamos a ver dos situaciones, de electroestática y electrodinámica. ¿Qué significa esto de estático y dinámico? Ni más ni menos que algo que se mueve y algo que no se mueve. ¿Sí? Estático no me muevo, dinámico me muevo. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar a hablar de algo que un poco ya conocen, ¿sí?, que es de las cargas. Si nosotros vamos al interior del átomo, vamos a representar, esto ya a esta altura, obviamente queda recontra claro, pero vamos a recordarlo un poquitito. Vamos a representar, sabemos claramente que los átomos no son redondos, los representamos en forma redonda para que sea más fácil entenderlos, nada más. Tenemos el núcleo del átomo, y en el núcleo que tenemos protones con carga positiva y neutrones sin carga. ¿Qué quiere decir? Que no son ni positivos ni negativos, no tienen carga eléctrica. Y tenemos alrededor del núcleo, en niveles de energía, ¿sí?, los electrones, que los electrones tienen carga eléctrica negativa. ¿Sí? Hasta ahí no hay nada nuevo. Sí. Vamos a tener partículas que tienen carga eléctrica positiva y carga eléctrica negativa. ¿Sí? Llámense, supongamos que yo a este átomo le saco este electrón. ¿Sí? Vamos a contar. Supongamos que es un átomo cualquiera, lo estoy inventando, no le vamos a poner nombre. Tenía protones 3, neutrones 4. Vamos a suponer esto, ¿sí? Es una suposición, un ejemplo de un átomo cualquiera. Y electrones tenía 3. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Sí, sí. La carga eléctrica de este átomo, de un átomo que vamos a llamar X, la carga eléctrica era 0, neutra. ¿Por qué? Porque tengo 3 positivas y 3 negativas. Ahora yo le saqué un electrón a este átomo. Dije, bueno, voy a estimular este átomo y le voy a sacar un electrón. Ahora tiene 2 electrones. Por lo tanto, ¿cuál va a ser la carga eléctrica de esta partícula, de este átomo? ¿Cuál es la carga eléctrica? Positiva. ¿Cuántos positivas? 4, no llego a ver, 3, ¿no? 3 positivas y 2 negativas tiene. La carga total, ¿cuál va a ser? 5 negativo. No. 1 positivo. 1 positivo. Está, 1 positivo, muy bien. ¿Por qué? Porque la carga total es la suma de todas las cargas. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Más 3, menos 2. ¿Cuánto da más 3 menos 2? Da más 1. ¿Sí? Entonces, la carga total de esta partícula es más 1. Supongamos que un electrón que yo le saqué a este átomo no queda perdido por ahí, sino que se va a otro átomo, se lo cede a otro átomo, supongamos, ¿sí?, que tiene protones en el núcleo, neutrones en el núcleo y electrones en la periferia. ¿Sí? Estoy inventando situaciones, son átomos de ejemplo. ¿Sí? Entonces este átomo tiene cargas positivas en el núcleo, supongamos que tiene 5, neutras también tiene 5, y electrones tiene 5. Pero ¿qué pasa? Este electrón viajó a este átomo y ahora tiene 6. ¿Cuál es la carga total de este átomo? 1 negativo. Tiene 1 negativo. Entonces vamos a tener 2 átomos que están cargados eléctricamente. ¿Qué quiere decir? Que tienen una carga definida. ¿Sí? Es un átomo,
¿sí? Tanto el átomo en total como las partículas que lo forman tienen carga eléctrica. Por lo tanto, van a sufrir atracción electrostática. ¿Qué significa? Electrostática, cargas que no se mueven. El átomo que está cargado positivamente va a sufrir una interacción con este otro átomo que está cargado positivamente. Este es negativo y este es positivo. ¿Sí o no? Sí. Hasta ahí estamos. Bien. Supongamos que nos olvidamos de los átomos. Tenemos dos partículas, no importa cómo se llaman. Una partícula que es positiva y una partícula que es negativa. ¿Qué va a pasar con estas dos partículas? Una que es positiva y una que es negativa. ¿Qué les Se va a atraen. Se van a atraer, correcto. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que las cargas opuestas se atraen. Eso es lo que vamos a llamar a partir de ahora ley de Coulomb. ¿Sí? Se escribe Coulomb, se pronuncia Coulomb en realidad, pero suena medio feo. No porque tenga traje grande el señor, sino porque era su apellido. ¿Sí? Entonces, tenemos dos partículas cargadas eléctricamente, una negativa, que sufren interacción. Y como las cargas son diferentes, vamos a ver que esas partículas sufren. Perdón, profe. No escucho muy bien porque alguien tiene el micrófono prendido y hay ruido. Ya que tiene el micrófono que hace ruido, apague. Ahí está. Habiliten cuando tienen que preguntar algo, así estamos texto el ruido. Entonces, tenemos dos partículas cargadas eléctricamente que se atraen, ¿por qué? Porque tienen cargas diferentes, ¿sí? Supongamos que yo tengo una partícula cargada positiva y una otra partícula cargada positiva. ¿Qué es lo que va a pasar con estas cargas? Se repelen. Se van a repeler. ¿Por qué? Porque cargas iguales se repelen, sean tanto positivas o sean negativas. Si son iguales, se van a repeler. Las cargas diferentes se atraen. ¿Y qué es lo que dice este señor Coulomb, que fue como un auge para todo lo que es la parte de electricidad? ¿De qué va a depender esta fuerza con la que se atraen o se repelen? Porque fíjense que yo las dibujé como un vector. Por lo tanto, es una fuerza. Ese vector está representando una fuerza. ¿Qué quiere decir? Que estas cargas se van a atraer o se van a repeler dependiendo de cuánto sea esa carga y a la distancia que se encuentren. La ley de Coulomb dice que la fuerza con la que esas cargas se van a atraer o se van a repeler va a depender de una carga, porque la carga no es lo mismo. Imagínense que ustedes estamos hablando de dos imanes. Yo tengo dos imanes chiquititos. Todos jugamos en algún momento con imanes a ver qué pasaba cuando los acercábamos o los alejábamos. Y si no, seguramente en algún laboratorio lo deben haber hecho. Cuando yo acerco dos imanes, ¿sí? ¿Necesito que se toquen para atraerse? No. No, ¿por qué? Porque las fuerzas electrostáticas actúan a distancia. Son fuerzas que actúan a distancia, no necesitan tocarse. Si yo necesito que este fibrón se corra de acá hasta acá, necesito tocarlo, porque es una fuerza de contacto, ¿sí? Estas fuerzas actúan a distancia, no necesitan tocarse. Son fuerzas que actúan a distancia, ¿sí? Entonces, si yo tengo dos imanes chiquititos, seguramente voy a tener que ponerlos muy cerca, para que esta fuerza actúe. Esta distancia va a tener que ser muy chiquita. En cambio, si yo tengo dos imanes así grandes, y pongo el polo norte y el polo sur, porque saben que los imanes no tienen positivo y negativo, sino que tienen norte y sur, a una distancia mayor, ¿se van a atraer? Y sí, seguramente. ¿Por qué? Porque todo influye. Influye la carga e influye la distancia a la que se encuentran, la fuerza con la que se van a atraer o repeler. ¿Hasta acá estamos? ¿Hasta acá se entendió esto, chicas? Sí. Sí. ¿Se entendió lo que es la ley de Coulomb? Nosotros no vamos a hacer cálculos de la ley de Coulomb, ¿sí? La ley de Coulomb dice que la carga eléctrica, la fuerza con la que dos cargas eléctricas se atraen depende de la constante de Coulomb, que es un valor constante, ¿sí? Multiplicado por la carga 1,
por la carga 2 dividido la distancia que los separa al cuadrado. Este número me va a decir cuán fuerte se atraen o qué fuerte se repelen dos cargas. ¿Sí? Nosotros no vamos a hacer estos cálculos, sí, obviamente lo hubiéramos hecho en clase, porque es una cuenta muy sencilla aparte, pero bueno, nos vamos a enfocar en representar la fórmula, que ustedes sepan qué es lo que dice la ley de Coulomb. Más allá de cómo calculamos esa fuerza, yo lo que quiero que entiendan es cómo funciona. ¿Sí? Que la fuerza con la que dos cargas se atraen va a depender de a qué distancia se encuentran y va a depender de la carga que tiene cada una de esas partículas. ¿Sí? ¿Hasta acá se entendió, chicas? No entendí lo de la fórmula. Sí, Lo de la fórmula. profe, Sí. ¿qué es abajo? ¿Qué era? ¿Una R o una E? Una R, porque lo llamamos radio, en realidad, es la distancia. Le pueden poner D para que sea distancia, así es absolutamente válido. ¿Qué es lo que dice la fórmula? Que la fuerza con la que estas dos cargas, por ejemplo, estas que son diferentes, se atraen, ¿con qué fuerza se van a atraer? Bien, ¿cómo calculamos esa fuerza? K, que es la constante de Coulomb, que ¿sí? Es un número fijo, lo vamos a multiplicar por la carga 1, que no se los doy porque es un número con notación científica y para no confundir. Multiplicado por la carga 1, este valor, multiplicado por la carga 2, que es este valor, dividido la distancia que los separa, las cargas, al cuadrado. ¿Sí? Supongamos que esta tiene una carga de 1 Coulomb, porque la carga eléctrica se mide, justo en las unidades en las que se mide, es el Coulomb. Esta carga tiene 1 Coulomb, y esta carga, no me importa el signo, ¿sí? Y esta carga tiene 2 Coulomb. Entonces, yo acá multiplico la constante por 1 por 2 dividido, supongamos que los separaran 0,00 metros, 0,02 metros, ¿sí? Bueno, digo, me falta un número. Entonces, la cuenta que yo haga me va a dar la fuerza con que estas cargas se atraen. ¿Sí? Sí. Yo reemplazo con los valores que me dan estas dos cargas, la distancia a la que los separan, y lo multiplico por la constante de Coulomb, y me va a dar el valor con que estas dos cargas se atraen. ¿Por qué? ¿Por qué yo sé que se atraen? Porque son de signos opuestos. Estas dos cargas se van a repeler con estas. ¿Por qué? Porque son de signo igual. ¿Hasta acá estamos? ¿Sí? Sí, sí. ¿Sí? Bien. Sí, sí. Esto es lo que tenemos cuando las cargas no se mueven. Esto es lo que le llamamos electrostática. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando estas cargas se mueven? ¿Sí? Supongamos que yo tengo un átomo cualquiera. Un átomo cualquiera que tiene un núcleo positivo y que tiene electrones en la periferia. ¿Sí? Tengo una partícula, un pedacito muy, muy chiquito de, supongamos, hierro. ¿Sí? Tengo un pedacito chiquitito, lo tengo en la mano, así, una partícula. Supongamos que yo con un súper microscopio podría ver en el interior de este pedacito de hierro y voy a ver los átomos de hierro que forman esta partícula. ¿Sí? Obviamente estamos hablando de ficción porque es muy difícil ver un átomo con un microscopio. ¿Sí? Pero bueno, vamos a suponer que pudiéramos ampliar y ver los átomos de hierro que yo tengo. Vamos a ver, esperen que vamos a dibujar, ya que hablamos de ejemplos puntuales, vamos a dibujar un átomo de hierro como corresponde. Esperen que ahora está la pereca, porque en memoria no me acuerdo. El hierro tiene, estamos en 1, 2, 3, 4 niveles de energía. 1, 2, vamos a poner un ejemplo más chiquitito, ¿sí? El sodio, porque si no tenemos un montón para dibujar. 3 niveles de energía y tenemos en el último nivel un electrón. No me importan los anteriores. ¿Sí? Vamos a dibujar el último nivel de energía, que es el que a mí me interesa. ¿Sí? Tienen un electrón en el último nivel. Supongamos que yo tengo un pedacito, vamos a poner sodio como ejemplo. ¿Sí? Sabemos que el sodio es un metal, y los metales tienen una característica muy importante, ¿sí? Que al ser poco electronegativos, es fácil arrancar el electrón más externo. Arrancarle un electrón a esta partícula del sodio es muy, muy fácil.
Porque es un metal y es una característica de los metales. Si yo estimulo un átomo de sodio, si lo caliento, si lo froto, si le hago circular una corriente eléctrica, le estoy entregando energía, ¿qué es lo que va a pasar? Este electrón va a aumentar su nivel de energía. Hasta ahora estoy hablando de química, pero quiero creer que no hay nada nuevo para ustedes. Hasta ahora, ¿venimos bien? Sí. Bien. Sí, sí, sí. Bien. Si digo algo que todavía no vieron, por las dudas avísenme. Yo cuento con que todo esto que estoy explicando ustedes ya lo vieron, ¿sí? El electrón externo va a saltar a un nivel superior, pero ¿qué pasa? Está en el último. ¿Por qué? Pues yo estoy entregando energía, entonces este electrón va a saltar a un nivel de mayor energía, pero ¿qué pasa? Es el último nivel. Entonces este electrón, ¿qué va a hacer? Va a saltar. Y este electrón también va a saltar, y va a quedar un espacio libre. Este electrón va a saltar al átomo siguiente. Este electrón va a saltar al átomo siguiente, a ocupar el lugar que dejó el otro electrón, ¿sí o no? ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos electrones que se están moviendo? Son partículas que están cargadas eléctricamente. Por lo tanto, tengo cargas eléctricas que se mueven. En este caso son negativas, ¿sí o no? Esto es una corriente eléctrica. Esto es lo que llamamos corriente eléctrica. Son electrones que se mueven, ¿sí?, de un átomo a otro. ¿Por qué en los metales? Porque justamente los metales tienen esta particularidad, ¿sí?, de poder, ¿sí?, que estos electrones se muevan de un átomo a otro. ¿Por qué? Porque tienen una característica. ¿Se entendió lo de corriente eléctrica? Tengo electrones moviéndose, o sea, son cargas eléctricas negativas, por eso se lo llama electricidad, porque estamos hablando de electrones, ¿sí?, que se mueven a través de una sustancia. ¿Y qué sustancia? ¿Cualquiera? No. No cualquier sustancia, porque miren lo que pasa acá. Vamos a poner el ejemplo del agua, que es el ejemplo que siempre doy. El agua, molécula de agua, ¿sí? Tenemos, si yo dibujo la fórmula de Lewis, de la molécula del agua, estamos, sí, obviamente no dibujé el ángulo, sí, pero no importa, para el ejemplo nos sirve. ¿Estos electrones están libres o están enganchados? Enganchado. Están enganchados porque es una unión covalente. Digo, ¿estos electrones se pueden mover? Sí, no. No se mueven porque en las uniones covalentes los electrones no se ceden ni se ganan. Recuerden que los electrones se comparten entre ambos átomos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Acá no hay movimiento de electrones. Yo les pregunto a ustedes en base a lo que vimos recién. ¿El agua conduce la corriente eléctrica entonces? No. No. Sí. No, no. Correctísimo. El agua no conduce la corriente eléctrica. Ahora, ¿por qué me dicen a mí, no toque la heladera con las manos mojadas? Si el Siempre agua... pensé que sí. ¿Por qué me lo dicen si el agua no conduce la corriente eléctrica? ¿Cuál es el problema? Estamos hablando de agua pura. Agua pura, sin ninguna sustancia disuelta. ¿Por qué? Miren qué pasaría si, por ejemplo, tengo sal común, que es lo que contiene absolutamente todas las moléculas de agua. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos sudoración en las manos. Nosotros cuando perdemos parte de las sales que están en nuestro cuerpo, las perdemos a partir de la sudoración. En lo que tocamos hay mucho contenido de cloruro de sodio, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en esta unión? Miren, esta es la fórmula del cloruro de sodio. Acá los electrones, ¿cómo son las uniones iónicas? Los electrones, ¿se comparten o se ceden? Se ceden. Quiere decir que el electrón del sodio se movió al cloro. ¿Hay movimiento de electrones? Sí. Sí, claramente. Sí. Ahora yo les pregunto a ustedes. ¿Alguna sabe cómo es la estructura del cloruro de sodio? ¿Qué tipo de estructura tiene? ¿Es un sólido, un líquido o un gas? Sólido. Sólido. Muy bien, es un sólido, ¿sí? Si yo mirara con un microscopio este mismo que nos dejó mirar los átomos de sodio, yo mirara las partículas de cloruro de sodio, ¿qué es lo que vería? Esto. Vería esto. Partículas con espacio, porque es un sólido. Yo les pregunto, ¿el electrón puede saltar de partícula a partícula?
Sí. No. ¿No? Salta en el espacio. No hay ninguna posibilidad. Para que el cloruro de sodio conduzca la corriente eléctrica, ¿qué tiene que pasar? A ver si alguno... Tiene que haber un medio que lo ayude a comunicarse, ¿vos decís? Maravilloso. ¿Y cuál sería ese medio? Agua. Por ejemplo, muy bien. Para que el agua conduzca la corriente eléctrica y para que la sal conduzca la corriente eléctrica, tienen que estar juntas. Ningún sólido conduce la corriente eléctrica sin... Estamos hablando de las sales, perdón, lo de sólido. Las sales no conducen la corriente eléctrica si no están disueltas en agua. ¿Por qué? Porque tienen esta estructura. La estructura cristalina hace que haya espacios en el medio, entonces no va a conducir la corriente eléctrica si no está disuelto. ¿Por qué? Porque los iones, los cationes y los aniones necesitan el medio acuoso para hacer circular sus electrones. Por eso el agua de mar es tan buena conductora de la corriente eléctrica. El agua del río, ¿sí? Nuestras manos mojadas cuando tocamos la heladera, tenemos sales disueltas que hacen que puedan circular los electrones. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos? Bien. Pero volvamos al ejemplo del sodio, que era un metal cualquiera. ¿Sí? Tenemos un metal cualquiera, un trozo de un metal puro. ¿Sí? Un trozo de un metal, de una sustancia pura. ¿Sí? Todas nosotras vimos, al menos algunas, tiene que haber visto un pedazo de cable, ¿sí? Vieron que si ustedes miran el cable en el interior, ¿sí? Como si fuera hilito. Ay, no sé quién es la que tiene el micrófono abierto y escucho los gritos de acá, por fin, gracias. Tiene todo hilitos adentro. Imagínense que tomamos un hilito muy finito de esos que forma el cable, ¿sí? Y lo miro a través de este microscopio maravilloso que nos permite ver átomos. ¿Qué es lo que voy a ver en el conductor? Voy a ver los núcleos de este metal distribuidos a través del conductor y los electrones que forman cada átomo, formando lo que se les llama, así tradicionalmente, un mar de electrones. ¿Qué quiere decir? Imagínense a los núcleos flotando en este mar de electrones. Entonces, ¿por qué los metales son tan buenos conductores? Por este mar de electrones. Porque si yo ingreso con una corriente eléctrica, voy a estimular a este electrón, que va a saltar a este electrón, y este electrón va a saltar acá, y este electrón va a saltar acá, y este electrón, y así voy a lograr que esta corriente eléctrica que yo tengo en el inicio de este conductor llegue hasta el final. Esta es la característica que tienen los metales que hace que sean tan buenos conductores de la corriente eléctrica. Ahora, ¿todos los metales conducen la corriente eléctrica de la misma manera? No. Hay mejores y peores conductores. No existe la conducción cero. No existe ningún material que conduzca cero de corriente eléctrica. Hay mejores y peores conductores. Un buen conductor, sabemos, podemos poner un ejemplo, cualquiera de los metales, ¿sí? Cobre, plata, hierro, son excelentes conductores de la corriente eléctrica. ¿Cuál sería un mal conductor de la corriente eléctrica, por ejemplo? ¿El oxígeno? Un material que para ustedes crean, porque lo saben por creencia popular, que no conduce a corriente eléctrica. ¿La madera? La madera, excelente. ¿La madera? ¿Qué otro? ¿De qué están? ¿Por qué los cables se los recubre de este material? Plástico. El plástico. De plástico. Los plásticos, en su mayoría, casi todos, son muy malos conductores de la corriente eléctrica. Por eso se los usa como aislantes. En realidad, el concepto de aislante es erróneo, porque en realidad el concepto sería que son malos conductores de la corriente eléctrica. ¿Sí? Acuérdense que si se corta y no llegamos a terminar la clase, volvemos 5 minutitos más. Entonces, tenemos buenos y malos conductores. Algunos materiales son tan malos conductores que prácticamente lo que sale es casi nulo. Por eso se lo llama aislante. ¿Y qué va a depender este aislante? ¿Sí? Justamente de la resistencia. ¿Qué es la resistencia? Es la oposición que tiene un sistema a que la corriente eléctrica circule.
Si yo me resisto a que la corriente eléctrica circule, voy a tener una resistencia. Los malos conductores obviamente tienen resistencia alta y los buenos conductores tienen mala resistencia a la corriente eléctrica. Pero la resistencia no tiene que ver solo con el material. Yo les pongo este ejemplo. Yo tengo dos cables, un cable así finito y tengo un cable así grueso. ¿Sí? Un cable finito. Y tengo que alimentar, supongamos, una bombita eléctrica y tengo que alimentar un motor industrial. ¿Cuál de estos dos elementos necesita más cantidad de energía? ¿La lamparita o el motor? El motor. El motor claramente necesita mucha más energía que la lamparita. ¿Cuál de los dos elementos usarían para llevar electricidad al motor? El más grueso. El más grueso. ¿Por qué? Porque tiene más cantidad de... Pasa más el mar de electrones. Por ejemplo, está muy bien pensado. Sí. Al ser más grueso, tengo mayor cantidad de material para que circule la corriente eléctrica. ¿Y qué pasa si yo conecto este que tiene poquita? ¿Qué va a pasar cuando yo tenga cargas moviéndose? ¿Qué es lo que voy a lograr? Presión. Que salga la electricidad, la corriente. Que se caliente, correcto. Y cuando esto se calienta, ¿qué va a pasar con el plástico que lo recubre? Se derrite. Se va a derretir. O el mismo conductor se va a fundir, ¿sí? Porque la temperatura es tan alta que hace que se funda el conductor. Entonces dejo de tener un conductor. Y si yo, supongamos que yo alimento esta lamparita con este conductor, ¿qué va a pasar? Que necesita poquita energía. ¿Qué es lo que va a pasar? De exceso de energía. No, porque al hecho de ser grande no va a circular más. Porque la cantidad de energía que circula va a depender de cuánto necesita cada uno. Este dice, yo necesito 10, y este dice, yo necesito 1000. Entonces, para este va 10 y para este va 1000. Pero, ¿qué pasa si yo hago circular 10 por un conductor ancho? Va a tardar un montón. ¿Por qué? Porque tiene más cantidad de material para saltar. Este mar de electrones va a ser mucho más grande. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a tener resistencia acá. Cuanto más grande es el conductor, tengo más resistencia. Entonces, tengo que elegir muy bien el conductor a la hora que voy a alimentar. Conductores finitos para poco consumo, conductores grandes para mucho consumo. ¿Por qué? Porque este corre riesgo de calentarse y fundirse. Obviamente no va a alimentar la cantidad de energía que yo tengo. Y para este que es poquita energía, si yo uso lo que voy a lograr es que mi corriente eléctrica tenga una resistencia porque es muy poquito lo que yo necesito. ¿Se entiende? Imagínense el conductor como una manguera que lleva agua. ¿Sí? Si yo tengo que llevar poquita agua, ¿qué van a usar? ¿Una manguera así gorda o una manguera finita? Sí, finita. Una manguera finita, pero con la manguera gorda, ¿qué va a hacer? Voy a tener un chorrito y se va a perder más en la manguera que lo que llegue a lo que yo necesito llenar. En cambio, si es mucha la cantidad de agua, por una manguera finita voy a lograr mucha presión seguramente y va a terminar rompiéndome la manguera, ¿sí o no? Sí. Correcto. Eso es lo mismo que pasa con los conductores y con la corriente eléctrica. ¿Sí? ¿Hasta acá se entendió, chicos, los conceptos? Sí. Sí, profe. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Hasta acá. Vamos a